Celebrar la festividad del Corpus Christi en el mundo católico es recordar que Jesús está presente, continúa estando presente en nuestras vidas. La celebración también tiene no solamente un simbolismo religioso, sino también una manifestación en el ámbito cultural popular. Huellas de nuestro tiempo les presenta hoy la festividad del Corpus Christi en dos localidades de la provincia de Toledo, Lagartera y Camuñas. Huellas de nuestro tiempo les presenta hoy el programa en dos capítulos. El primero de ellos va a ser la exposición del Corpus Christi en la localidad toledana de Lagartera. Para ello vamos a contar con el historiador don Jesús Gómez Jara. Y en el segundo capítulo vamos a tratar sobre el auto sacramental del Corpus que se representa en Camuñas. Contaremos con dos personajes que pertenecen a la Cofradía del Santísimo Sacramento, son don Segundo Yugo y también don Miguel Ángel Domínguez. Iniciamos la primera parte o el primer capítulo. Tenemos con nosotros al historiador don Jesús Gómez Jara. Le damos la bienvenida y le damos la continuidad en el programa porque continúa a otros que ya hemos hecho este curso. Así que, Jesús, como siempre, muchas gracias. Nada más, encantado de estar aquí. Y llegamos al Corpus. Hicimos un programa a principio de curso muy interesante sobre Luis Cosón. Pero hoy llegamos al final de nuestro año académico con la festividad del Corpus. Tú, estudioso, historiador, te has informado bien de Lagartera. Lagartera es otro de esos puntos importantes que aparecen en la festividad del Corpus, muy popular. Pero tú eres especialista en cultura popular, en investigación popular, fundamentalmente de la provincia de Toledo. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde está geográficamente Lagartera localizada como localidad? Lagartera está en el límite occidental, más bien noroccidental, de la provincia de Toledo, ya lindando una especie de crucijada con las comunidades autónomas de Extremadura, la provincia de Cáceres, y de Castilla y León con la provincia de Ávila. Ahí tenemos a Lagartera perteneciente a las antiguas tierras del condado de Oropesa, hecha villa en 1622. Me parece que tenemos un plano que podemos proyectarlo, que quizá nos ilustre de dónde está situado exactamente. Ahí está, con una referencia para que lo localicemos mejor, de Toledo y Talavera, y la flecha amarilla, el lugar de la situación de Lagartera. Tenemos ahí unos antecedentes geográficos, pero también históricos. Hombre, los antecedentes históricos son fundamentales, no solamente de la fiesta del Corpus de Lagartera, sino también de lo que es la fiesta del Corpus en la Iglesia Católica. Porque esto de que rememoramos la presencia de Jesús y tal, del Señor en las calles, y pues no ocurrió siempre así, porque la fiesta del Corpus se instituyó nada menos que en 1264, en tiempo de Urbano IV. Es decir, que no existió desde el principio de los tiempos. Y se constituyó la festividad del Corpus. Y luego tuvieron que pasar otros 300 años, casi, hasta finales del primer tercio del siglo XVI, para constituir la cofradía del Santísimo Sacramento, puesto que antes no existían ninguna de ellas. Y se constituyó justamente en la iglesia de Santa María y Minerva, es decir, Supraminerva.
por lo visto debió de ser en la iglesia que se construyó sobre un templo dedicado a Minerva. Por eso se llama Santa María y Minerva, regentada por los dominicos. Y ahí se constituyó la sede universal de las cofradías del Santísimo Sacramento. Históricamente hay algo que a mí me agrada cuando tú me informabas, tradición, arte y fe. Así se puede denominar la cofradía, el corpus, todo ese, diríamos, ese conjunto de manifestaciones en esta festividad. Sí, sobre todo en la Gartera, pero no solamente en la Gartera, como veremos luego en Camuñas o como en tantos otros sitios, por muy pequeños que sean los pueblos, incluso en mi pueblo, Parrillas, pues se celebra una vistosa procesión y hay tradición de ella y hay fe en las calles. La Gartera tiene otra cosa adicional, muy importante, como la de Toledo, por ejemplo, salvando la distancia, que es el arte. Porque la Gartera utiliza unos mecanismos populares, domésticos, pero rigurosamente artísticos y primorosos, como son las labores lagarteranas, ¿no? Unido a la fe, esa trilogía, claro, de conceptos. Exactamente, en el momento que sale a las calles y que sale con devoción, y sale a manifestarse, y sale todo el pueblo a honrar a la custodia, y engalana sus calles, engalana sus puertas, engalana sus balcones, esa es la fe. Fe popular, que duda cabe, como también ocurre en otros sitios, no solamente en la Gartera, pero en este caso estamos hablando de la Gartera. Pues bien, en la Gartera, la cofradía, y seguimos con los antecedentes históricos, pero muy brevemente, en la Gartera la cofradía no se constituye hasta 1500, más o menos 80, 85 o 70, no se sabe la fecha exacta de la fundación, pero sí sabemos que en 1589 ya se le conceden indulgencias. Esas indulgencias que se conceden a todas la cofradía que se funda en Supraminerva, extensible a todas las cofradías sacramentos del orbe católico, pues los hermanos de la cofradía del Santísimo de la Gartera piden las indulgencias para su propia cofradía. Es decir, que ya está fundada la cofradía cuando en 1589 el Papa Sixto V aprueba la cofradía y le da, no la aprueba, sino que aprueba la aplicación de esas indulgencias a la cofradía. Y eso se manifiesta a través de una bula que firma también el cardenal Alejandro Farnesio, que es el delegado diocesano de todas las cofradías del orbe. Y esa es la fecha que se constituye como las indulgencias, no de la fundación que ya estaba fundada, y que estas indulgencias se conceden a petición de los cofrades, de los hermanos cofrades de la cofradía. Así dice la propia bula, que me parece que se llama Domini Noster Jesus Christi. Pero ya tenemos situada la cofradía históricamente. Vamos a hablar de la procesión. Es popular, es callejera, pero también es muy participativa en la localidad. Vamos a ver, lo primero que se hace en la festividad en general. La procesión, digamos que no el remate, pero el remate del día del Corpus. Pero la fiesta en la Gartera comenzaba en las vísperas. Se celebraban unas vísperas solemnísimas, con toda la clerecía. Es decir, cantado, un oficio cantado, que duraba mucho tiempo, muy solemne, con todo el órgano y el armonium tocando, depende de la época, y con toda la iglesia engalanada, con colgaduras, con ramas, con juncia, plantas olorosas, etcétera. Y después de las vísperas se salía a la calle, a la Plaza de la Corredera, y allí se formaba un grupo, un castillo de fuegos artificiales imponente, y además también había un convite para la justicia, los clérigos y los cofrades. Y un convite ese día. Al día siguiente era la procesión. ¿Cómo se desarrolla la procesión? Pero antes es la misa. Sí. Primero se celebra la misa. La iglesia está totalmente engalanada, como he dicho antes, con colgaduras, con juncia, con hojas de palma, con todo lo habido, con hierbas, ramas de árbol,
plantas olorosas, en fin, lo que entonces se llamaba este esplendor del arte barroco y del arte, pues se hacía, pero de manera con telas y con no de una manera permanente, sino solamente para ese día. Después de la misa, que duraría pues, posiblemente la procesión, una hora, salía la procesión, salía de la propia iglesia, inmediatamente de salir de la iglesia gira a la derecha, y quizás tengamos el itinerario ahí, efectivamente, ahí está. Este es el itinerario tradicional que tenemos. Sale de la iglesia y va hacia la derecha y pasa por la Plaza de la Corredera y luego ya coge lo que ahora es el donante de sangre, que entonces me parece que era la calle Real. Y tira gira a la izquierda y ya coge la calle principal, que se llama ahora Fray Juan de los Ángeles, que es la que viene de la carretera de Extremadura, y llega a la plaza. Y en la plaza decían que antiguamente se iba directamente a la iglesia, pero que luego se añadió, lo dice Julián García Sánchez, se añadió esta otra parte del recorrido por exactamente... Bien, vamos a meternos, si te parece... Y entra a la iglesia de nuevo y ya está. En la procesión. Vamos a meternos. Vamos a ella. ¿Quiénes son? El Santísimo va bajo palio, ¿quiénes son los que lo portan? Bueno, todo esto tiene su trama, ¿verdad? Sí. Su participación, diríamos. Claro, aparte del itinerario, como ya hemos dicho, lo que sí es que la custodia va bajo palio ahora, pero no siempre fue así. En el siglo XVIII iba sobre andas. Las andas irían cubiertas con un toldo, porque tienen que ir cubiertos siempre bajo palio, pero hubo andas, una época en la que iban andas repletas de flores y la custodia sobre un templete sobre ella. Ahora, sin embargo, va bajo palio. ¿Y quién lo porta? Ahí vemos. Bueno, pues actualmente lo portan los ediles, es decir, los componentes de la corporación. Pero realmente no ha sido así, siempre. Ahí hemos visto los porteadores, bueno, los que transportan los que llevan los varales, los que llevan los varales, porque es el palio. Ahora mismo ya no existen las andas. Pero si pudiéramos ver la fotografía, delante van las lagarteranas con el traje tan rico, enriquecido por todas las labores que hacen. Es que bueno, ahí llevan el cesto con los pétalos de flores. Si puede ver la imagen otra vez, pues llevan ahí, pero este es el cortejo, este es el séquito, que ya hablaremos más adelante de él, ¿no? Pero ahora, después del orden de la procesión, no van las lagarteranas justamente delante del palio, pero lo que pasa es que esas no son el séquito, esas son las que llevan los pétalos, que ahora está suprimido y los llevan generalmente los niños de la comunión. Lo que pasa es que no siempre hay muchos niños de comunión ya en los pueblos, ¿no? Sí. Pero mirar, esta es la organización de la procesión. ¿Cómo se organiza? Pues primero va la cruz de la parroquial, la cruz que lleva manga o no la lleva, y acompañada de dos ciriales. Como se ve en la foto ahí, son los monaguillos los que llevan esas tres cosas. Después van se ven ahí los estandartes de la cofradía, distintas cofradías. Después vienen la cofradía del Santísimo, que entonces ahora no existe, pero entonces iban todas las cofradías, que eran 6 o 7 las que había, de la Vera Cruz, de los Santos Mártires Fabián y Sebastián, la cofradía de Ánimas, la cofradía de San Pedro Nonato, en fin, había varias cofradías, 6 o 7 cofradías, todas iban. Y ahora nada más que queda la Veracruz, que acompaña, y miren, ahí que van 8 regidores y el mayordomo mayor. Llevan van con su capa negra y una vara con la cruz alzada, ¿no? Es decir, rematada en una cruz. Y el mayordomo lleva el cetro. Después de la cruz realmente viene el estandarte de la Virgen. Después vienen las cofradías y, por último, vienen lo que son los niños de la comunión extendiendo los pétalos, después el palio y después viene el séquito con la justicia detrás. La justicia, quiero decir, los componentes de la corporación, las autoridades municipales, más los invitados. Y después vienen los grupos de lagarteranos vestidas que le dan un esplendor y un espectacular brillo. El traje típico, aunque sea hacer un paréntesis,
tendríamos que ver un traje típico de lagartera, porque eso es lo que le da más vida. Pero bueno, en alguna fotografía saldrá, sí. puede aparecer. Sí. Hoy no se trataba de eso, ¿no? Sí. Hoy se trataba precisamente de... Es que a mí me está llamando. Claro. Pues bien, Sí. tenemos que la procesión, a lo largo de todo el recorrido, lo que hacen es que los portadores, como digo, los portadores del palio, antes eran mayordomos que se nombraban en el cabildo del día de Pascua de Resurrección, pero eran cofrades, no eran, sin embargo, no eran del ayuntamiento, sin embargo ahora son del ayuntamiento. Exclusivamente lo pueden portar los concejales, el alcalde, por supuesto, y aquellos concejales o miembros de las corporaciones de pueblos invitados, como de Talavera o de Puente del Arzobispo de Oropesa, pues bueno, le pueden ceder. Recorre toda la ciudad. Exactamente. Perdón, todo el pueblo, ¿no? Claro. Toda la localidad. No, y, solamente el itinerario ese que hemos visto. Bien, ¿no? Bueno, teóricamente recorrer el pueblo. Sí. Pero ¿qué es lo que va ocurriendo cuando va pasando por las calles de ese recorrido que hemos visto en el mapa? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿Qué sobresale, Jesús? Bueno, pues vamos a ver. Lo fundamental que sobresale, aparte evidentemente de que el Señor sale por las calles de Lagartera, pero son sus altares. Sus altares que, como vamos a ver, también en Camuñas levantan altares y en todos los pueblos se levantan algún altar y demás. Ya la gente, por lo menos en los pueblos pequeños, que hay mucha despoblación, los vecinos ya somos muy mayores y demás. Bien, pero vamos a destacar el altar. El Lagartera. El altar de Lagartera. Bueno, yo me gustaría ver el croquis de los altares, que es el recorrido, y fíjate, si acerca un poco el croquis, verás que los altares están a un lado y a otro de la calle, de tal manera que, por ejemplo, ahí ese es el plano croquis del 1904, vaya, de 2004, y tenía 33 altares, y todos los años se vienen a montar entre 30 y 35 altares, de modo que es una procesión larga, ¿eh? Sí, en todos los altares se para la custodia. Ahora bien, ¿dónde se hacen los altares? La situación de los altares. Pues no se hacen en la calle, propiamente dicho, sino en el hueco que dejan las puertas de las casas por donde pasa del recorrido, sí. Excepto uno que se hace en la plaza, que lo levanta el ayuntamiento. Ese se llama el altar del pueblo. Pero los demás son todos particulares, de iniciativa privada, con su propia, ahí está, cómo están a un lado y a otro. Sí, podemos ver ya los altares, es lo que le da. Ahora pasamos ya a ver los altares, cómo se meten en el hueco de las puertas, que se llama puerta casa. Ahí está, cómo se ve, mirad, cómo ocupa, y la mesa está dentro del hueco de las puertas, al abrir las puertas. Este no está muy decorado. Mirad ahí, qué bien está manifestado ahí. Otro, se ve perfectamente que es el hueco de la puerta. Este está en el Museo del Pueblo y allí es otro. ¿Qué es lo que se trata? Pues se trata ni más ni menos que constituir un altar, una capilla o hornacina, en el hueco que dejan las dos hojas de las puertas al abrirse. Y todo ello cubierto con unas decoraciones muy peculiares, pero que no están hechas ex profeso para el corpus, sino que son objetos del ajuar doméstico. Es decir, son colchas de cama, se llaman colchas de la pasión, son las delanteras de cama, todos con motivos iconográficos, como veis ahí, ya veremos más adelante, de tipo religioso o de tipo profano. Pero fijaros qué riqueza de bordado, cómo se queda no solamente el hueco, sino toda la fachada de la casa se adorna bien con objetos bordados o bien como estos que son conchas de percal, que se llama. Pero la delantera lo es. Y algunos Mirad, son dibujos, Jesús, algunos son dibujos no específicamente de corpus. Y del corpus no hay casi nada. Mira, aquí esta es la colcha de la Pasión. Se representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Si vemos el del medio de la izquierda, de la calle de la izquierda, en el segundo cuerpo, es el sacrificio de Abraham. Es decir, esto no es del Nuevo Testamento. Abajo está la Anunciación, el ángel a la izquierda y la Virgen María a la derecha. Y en medio está el nacimiento. O sea que no son no solamente de la Pasión, sino además otras escenas, pero ya está, sí, el crucificado, la Jesús con la cruz a cuestas, los azotes
Y también está la representación de la Samaritana, y arriba a la izquierda el último, que llaman San Francisco. Ya veremos que no es San Francisco en algún detalle más adelante. Bien, Pues, este es lo sí. que forma el retablo del fondo, porque primero se monta el fondo y se pone y forma como un retablo. Ahí tenemos el fondo y luego tenemos el cielo, que ahí se le ve colgando a otro paño que cubre el hueco del techo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se llama cielo. Y el Después tenemos los laterales y además las jambas de las puertas. Sí. Mira, ahí se ven muy bien los laterales. pero el Perfectamente. centro del altar, ¿qué es? Bueno, lo más importante, evidentemente, de todo el hueco que hay, Sí. es el altar, pero eso forma parte de otro ritual. Aquí estamos hablando ahora de la formación de lo que es la capilla y Ya. la especie de capillita o hornacina, cómo se adorna y con todo esto, que ya hemos terminado de ella. Ahora vamos a ver la parte más importante, que es el altar. Bien. El altar, Sí. quiero decir, propiamente Sí, sí. dicho, la mesa del altar, ¿no? ¿Y qué vemos en la mesa del altar, Jesús? Pues verás. El Yo altar estoy viendo algo, fundamentalmente es la algo mesa. muy atractivo. El altar es fundamentalmente la mesa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con la mesa? La mesa puede ser una mesa cualquiera, ¿eh? Una mesa de casa, pero que normalmente la gente la tiene reservada para el día del Corpus. La ¿no? recubren. ¿Pero qué Ahí está, vemos? ahí está el recorrido. Ahí, Sí. está, ahí se ve muy bien. Esta puede ser un modelo clarísimo. Lo primero que se pone es el frontal, que es la parte de delante, como se dice, la parte central que está decorada. Ahí todos tienen la misma composición, como veis. Después, sobre ese, se pone, mira, que este es el frontal. Fijaros cómo es, que nada más que se deja ver lo que es lo bordado. Este sí está dedicado al Santísimo, con Jesús hombre Salvador. Pero mirad, luego esto se pone sobre la mesa y se van enfrente, y luego se van poniendo, ahí está, la colcha sacramental, que es esta, por ejemplo, va cubriendo lo que no está bordado del propiamente dicho, del frontal. Y van dejando verse nada más que las puntillas y van sobreponiendo. Ahí tenemos la colcha del percal, que se pone sobre la sábana sacramental. Si vemos un altar completo, vamos a ver cómo están. Ahí están. Sí. Se van poniendo, superponiendo, de tal manera que solamente se vea el frontal, y lo demás se va decorando con la sábana sacramental y luego la fenefa. Sí. Y Lo vemos muy interesante y este es el paño del fraile, que llaman. y muy original. El paño del fraile, que como veis es una fenefa, bueno, todo bordado con red y con sembrado y demás, pero lo que se ve, lo que más llama la atención, no porque tenga más mérito, sino porque es más colorido, es esa fenefita en zigzag que tiene, esos especies de dientes de sierra que bordea todo el paño, y a su vez los tres lados de la mesa. Sí. Se llama paño del fraile. Fijaros que en las esquinas tienen un clavel. Pues bien, aquí el cobertor, por decirlo de alguna manera, o como se llama allí, el tapador. Pero hay algo muy central en ese altar. Bueno, ya llegará. ¿Qué es? Ya llegará. Jesús, es que El niño. el tiempo, Corre, el tiempo corre. Bueno, pues este es el tapador. Esto se pone encima. Como veis, tiene tres. Esto es de tisú y está labrado de fábrica, ¿no? Lo que es el centro. Pero luego tiene las telas superpuestas. Esta es de color rosa y tiene tres claveles en cada uno de los ángulos. Mira, tres claveles en cada uno de los ángulos, y se remata con una puntilla, en este caso dorada, y en la otra era de plata. Pero estas son, y se queda el centro completamente libre. ¿Para qué? Para poner el niño Jesús, como veis, y después asentar la custodia. Este es el niño Jesús. Y antes de vestirse. cuando llega la procesión a uno de estos altares, ¿qué ocurre? Bueno, pues mira, ahí está el niño Jesús vestido ya de lagarterano y con Qué faldas. bonito. Con faldas. Este es antes, ahí está, pero está en todos los altares. Pero se pone la alfombra y y la almohada. ¿Qué ocurre cuando llega la procesión, a estos la altares? procesión pasa por todo el recorrido y se para en todos y cada uno de los altares. Ahí está cómo se para, y se reza, se inciensa y se bendice. Y eso ritualmente toda la procesión. Quiere decir, con 35 altares, Sí. con 5 minutos que se tire. Si nos quedamos ahí, ¿por qué ese no está adornado? Bueno, este es el llamado altar blanco. ¿Por qué? Altares blancos, ya tendremos ocasión de ver más, pero en este caso nos adelantamos, aquí está otro, altar blanco. ¿Esto qué quiere decir? Verás, como no hay niño Jesús. Mira, no hay niño Jesús. No está nada más que un crucifijo, 2 candeleros. Y todo blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia está de luto.
no hay colores, no hay adornos ricos, hay mucho, ¿cómo diría yo? Mucho austeridad, mucho, nada de alegría. De ostentación. Exactamente. ¿Por qué? Ni ostentación. Sí. ¿Por qué? Porque está de luto la familia. Y entonces los lutos eran muy rigurosos. Por eso van todos de blanco, se llaman los altares blancos. No suele haber todos los años, pero cuando una familia que monta el altar está de luto, Sí. ese año hay un altar de luto. Jesús, estamos muy al borde del programa. ¿Y qué es lo que nos puede completar esta ligera explicación que nos has dado de esa manifestación de Corpus en la cartera? ¿Algún detalle que destaque más? Hombre, yo destacaría fundamentalmente, en primer lugar, el entusiasmo que tienen los lagarteranos y cómo han conservado esta tradición, como se verá ahora, porque los lagarteranos también el día de la festividad del Corpus y en la procesión tenían danzantes, tenían grupos de danzantes, están documentados del siglo XVIII, había danzantes y un tamborilero con su dulzaina. Pero sin embargo esa parte se ha perdido, que es justamente lo que conserva Camuñas. Sí, sin embargo, la cartera conserva mucho más lo de los altares. Lo veremos en el segundo capítulo. Exactamente. Camuñas. Pero aquí son mucho más los altares. Y los altares con esas primorosas piezas de bordado lagarteranos que, como he dicho antes, son justamente piezas de uso del ajuar doméstico, de la novia, de la mujer. Bien. En este caso, y mira la coreografía, como decíamos, que recuerda perfectamente, por ejemplo, son de animales afrontados, recuerda al arte oriental, seguramente proveniente, igual que esto, con animales fantásticos, que son de tipo oriental, de influencia oriental, y que vendría pues en alfombras y en pañuelos. Mira, animales afrontados también, que esta es una almohada típica, y tengo que deciros que la almohada tiene la apertura solamente por uno de los lados, y que siempre la apertura se pone en el sentido de que viene la procesión, siempre. ¿Ves lo que digo antes de animales fantásticos? Estas son sirenas, cómo están afrontadas. Y ahí está San Francisco que te decía. Que es muy interesante todo esto. Hemos destacado y señalado el sentido y concepto del altar participativo, que esto es un mensaje de la procesión del Corpus. Jesús, si llegamos al final de esta parte, de este primer capítulo muy corto, del programa. Desde luego, muy corto para lo que es el Corpus de la cartera, muy corto se me ha hecho el tiempo. Bien, pero tú has hecho la exposición auténtica porque lo has vivido, lo has estudiado, y yo te agradezco también que hayas estado en esta primera parte en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Así que continuaremos en el segundo capítulo con Camuñas. Y amigos, y a ustedes, haremos un descanso y seguiremos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, en el segundo capítulo de este programa, que ya les habíamos anunciado que íbamos a exponer el Corpus Christi en la Gartera y el Corpus Christi en Camuñas. Esta segunda parte tenemos la representación mediante el auto sacramental en la localidad de Camuñas. Yo tengo en mi mano lo que es la divulgación del auto y del corpus en la localidad. Tenemos en el estudio nada más y nada menos que dos personajes que intervienen en el acto, que intervienen en el auto sacramental. Son don Segundo Yugo y también don Miguel Ángel, no quiero equivocarme, don Miguel Ángel Domínguez Oliva. Bien, pues los dos pertenecen a la cofradía de Santísimo Sacramento.
danzantes, pecados, pecados, danzantes. Nosotros somos danzantes. Danzantes. Los dos. Pero bueno, también está aquí representado, aunque no será más que de una manera teórica, los danzantes, los pecados. Los pecados. Eso es. Mi primera pregunta es para situar delante de nuestros telespectadores la idea de localizar Camuñas en la geografía toledana. ¿Qué podemos decir, Miguel Ángel? Pues Camuñas lo situamos en la zona sureste de Toledo. Bueno, sureste, Sí. lo podríamos un poquito centrar. Entre lo cruza la carretera de Andalucía y está en la zona principalmente cercana a Consuegra y a Madridejos como puntos de referencia dentro de la provincia. Segundo, yo leyendo, porque vosotros como lo vivís, a mí me habéis transmitido la vivencia. Yo tengo una publicación que hizo en su momento el pueblo a través de la Diputación Provincial, Sí. y es sumamente ilustrativa. En la historia de Camuñas, ¿por qué se llama Camuñas? Y suena un poco idílico, ¿no? Sí. ¿O qué? Por lo visto, gracias a las especies, a los cominos, y hay la derivación de que se pudiera llamar Camuñas por ese aspecto. Muy bien, es decir, una especie comino, lo Exactamente. mismo que el azafrán, porque también es de Es tierra zonas. de azafrán, de viñas, de olivos. Sí. Pero el pueblo es pueblo y villa, eso ya tiene históricamente, no sé, otra enjundia. ¿Por De qué? hecho, por tema de... Teníamos un personaje en el pueblo Sí. que era familia de la reina en ese momento. Pero vamos, Camuñas se ha ganado el tema de villa por Sí. sus propios medios. Sí. Méritos. ¿Y eso qué suponía, el ser villa? Pues el tener horca, el tener juez, era algo importante en aquella época, aunque era una población pequeña, pero era también grande en referencia a los pueblos de al lado. Es decir, como si dijéramos hoy, era como un partido judicial, poco más o menos. Pero también estaba unido de una manera teórica y práctica, toda la zona se distingue geográficamente por las órdenes militares, por alguna orden militar. De la Orden de Santiago. La Orden de Santiago. Pero yo he visto también en algunas fotografías la Cruz de Malta. La cruz porque está la representación de la Orden de Santiago, la cruz de 8 picos, que es de la Orden de Malta. Bien, pues tenemos, La cruz de Malta. tenemos situada la localidad. Vamos a iniciar, aparece el Corpus en la vida del mundo cristiano, pero en el ámbito religioso, ¿cómo era Camuñas? Miguel Ángel. Pues Camuñas ha sido muy dispar en Sí. su historia. De hecho, ha tenido protestantes y ha sido de siempre ha sido cristiana. De hecho, Camuñas, con el tema del Corpus concretamente, los datos anteriores, más antiguos que se conocen del Corpus, son de 1600, pero data de fechas anteriores, porque en el libro que se lee, obviamente no es un libro actual. En aquella época los libros... Yo tengo el libro y habla de los judíos también, y que en el libro pone que en 1624 se pide a Toledo, y se solicita que se realice una custodia, por supuesto, pagada por el pueblo. ¿Esa custodia se mantiene? Sí, sigue habiéndola, sí. Es la custodia que Sí. sale en procesión, Sí. ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a procesionar. Muy bien. La procesión está relacionada, la podemos denominar, Miguel Ángel, que tú que eres un historiador y un cultivador de otro tipo de arte, que hoy no vamos a hablar de ello, es un auto sacramental, esta procesión, ¿cómo la podíamos denominar? Totalmente, es un acto Sí. sacramental, primero por el propio Santísimo que lidera la procesión, y luego por los dos propios grupos, que la representación de los grupos es el bien y el mal.
enfrentamiento global entre el bien y el mal dentro de... Es decir, la cofradía del Santísimo Sacramento tiene dos grupos. Me corrigió Segundo, yo dije 2 mitades y dijo Segundo, no son mitades, son grupos. Son grupos, pecados y danzantes. ¿Y por qué se llama? El bien y el mal, las virtudes Sí. y el pecado. Todas las virtudes, ¿no? Todas las virtudes. Son danzantes. Vosotros sois danzantes Somos danzantes, sí. y eso supone... Y nosotros somos los que hacemos el acto de la hermandad, el baile, llevamos la música y hacemos lo que Tejer es el cordón. tejer el cordón, que nosotros llamamos así, que es el auto sacramental. Ya hablaremos de lo que es tejer el cordón, pero a mí me interesa, nos metemos en la representación. Y en la representación, si podemos ver alguna imagen, nos daremos cuenta que tanto pecados como danzantes, el bien y el mal, el pecado y la virtud, llevan unos ropajes muy específicos. Ahí tenemos a los danzantes. ¿Cómo es el ropaje? Segundo. Se lleva pantalón blanco con cintas de colores, ¿bien? Y puntillas al final del pantalón, en la parte de abajo. Y luego va en la parte de arriba una chaqueta con cintas, la balona, y luego también lleva una careta con la gabineta. Y luego, pues bien, también los danzantes lleva la careta nariguda, en contrario con el pecado, que lleva los cuernos y la nariz es chata. ¿Tiene algún significado la nariz aguileña o nariguda? Pues posiblemente referente a lo que a lo mejor ha dicho usted de los judíos. Eso es. Al mundo Posiblemente. judío. Porque los judíos, de una manera biológica, parece que tienen Sí. la nariz aguileña. Pero esa careta, si pudiéramos ver alguna, es que yo tengo en mi casa una careta. ¿Cómo está elaborada? A base de confeccionada? pegamento, agua y papel. papel. Lo elaboran ahí tenemos. Hermanos de la hermandad. Sí. Hay mujeres también que lo hacen, y lo hacen muy bien. Pero la madama, siendo también danzante, lleva la careta chata también. Y tiene, no lleva la nariz puntiaguda. ¿Por qué se le llama madama? Deducimos que a través de haber venido los franceses a España, pues cogeríamos esa palabra. Ya. También el pueblo rechazó, en la época de la Guerra de la Independencia, rechazó a los franceses. ¿Será Sí. por eso? Hombre, Posiblemente alguna dejarían su relación huella también. tendrían. ¿Tiene algún significado específico todo ese ropaje? Porque la careta ya vemos que tiene ya un significado. Sí. El ropaje, segundo. El ropaje, no, en sí, ¿no? Tenemos Sí. esa vestimenta que nos diferencia de los pecados, porque ellos van de negro, con un serenero más grande que el nuestro. Tiene más de esplendor el pecado. Siempre decían que la gente más pudiente se apuntaban a los pecados y los más humildes éramos los danzantes. Posiblemente sería que es más esplendor, es más bonito. Se gastaban más dinero también los pecados que los danzantes. Históricamente, ¿tiene algún punto de partida, algún arranque esto? La ropa, como decía Sí. Segundo, la ropa, de hecho la ropa en concreto de los pecados, viene alegóricamente unida al poder adquisitivo del siglo XVII, de la burguesía, de los nobles de la época, que eran como una imitación a esas ropas de los nobles. Es decir, sí. En cambio, los danzantes, pues sobre todo ya en el siglo XIX, cada uno se ponía su chaqueta, que la que podía, la que tenía, y los pañuelos era cada uno el que tenía, el que podía. Hay una exposición ahora en el Museo del Pueblo en el cual hay sereneros y hay pañuelos de danzantes hablamos de ciento y pico años. Sí. Y eran muy Es decir, sencillitos. que estaba unido también, diríamos, un poco a la clase social del pueblo. Sí, Podríamos hablar al poder adquisitivo Sí. de las personas. de esa manera, ¿no?
Eso es. Pero, ¿por qué el danzante lleva una careta? ¿La careta qué supone? ¿Qué significado tiene tanto en el danzante como en el pecado? ¿Por qué cubrirse la cara? ¿Algún significado en la procesión, específico? hay momentos en la procesión que lo llevamos bajada. Luego ya se ha rezado en el altar y se levanta la careta. Y ya entregamos o vemos a la carrera del pecado, el pecado, cómo viene a nosotros ya con la careta levantada. Es decir, hay momentos en donde la persona se presenta delante del Santísimo tal y como es, sin cubrirse. Exactamente. Podríamos un poco darle ese significado. De hecho, hay un detalle en la puerta de la iglesia. Concretamente, los pecados no pueden entrar en la iglesia. Entonces, por medio de un personaje que avisa con tiros, con salvas, los pecados temen y responden raspando su vara y tapándose y aullando a la vez. Y en el momento que termina la alabanza dentro del templo, entonces se vuelven a destapar hasta el siguiente tiro, que vuelven a hacer la misma. Se tapan, aúllan y raspan. Sí. Si os parece, vamos un poco en orden del tiempo. ¿Qué ocurre en la misa del Corpus? Es el centro realmente de la Eucaristía, de toda la festividad. Sale a la calle para manifestarse más, para que la sagrada forma se exponga de otra forma. Pero ¿qué ocurre antes de la misa, durante la misa y después de la misa en estos dos grupos? No sé, analizar un poco. Los danzantes van por protocolo, aunque los pecados nos van a nuestra casa, a la casa de los danzantes van a recoger primero los pecados. Cogemos a las madrinas, si les corresponde, y de allá nos vamos a lo que es al cura y luego a las autoridades. Y ya vamos camino de la iglesia. En procesión a la iglesia. En procesión. Ya empezamos en la procesión. ¿Y los pecados qué hacen en ese momento? Hacen sus carreras correspondientes. ¿Qué significa hacer la carrera? Cada vez que se recoge a una autoridad, una autoridad al cura sí, o a los hermanos auxiliarios, a las madrinas o a los propios danzantes, se hace una carrera en homenaje hasta que llegamos a la iglesia, que en la iglesia entramos los danzantes, los pecados se quedan fuera, nosotros hacemos un saludo, hacemos un circuito de un 8 hasta que el cura sale al altar y ya salimos siempre de cara al Santísimo, de espaldas a la gente, a la puerta, y salimos fuera. Durante la misa se queda todo parado en el exterior, tomamos un refrigerio por el tema del calor y demás, que vamos bastante abrigados, hasta que ya va a terminar la misa. Una vez que termina la misa, entramos los danzantes, nos colocamos en la fila central y ya a partir de ahí se coge el Santísimo por parte del señor cura y ya empieza la procesión. Nos colocamos en la plaza para hacer la procesión. Inicia una carrera de los pecados, tejemos el cordón y ya a partir de ahí procesionamos en cada uno de los altares distribuidos por las calles del pueblo, del circuito, y en cada altar se hace una carrera por parte de los pecados. ¿Qué hacen los pecados en el momento de la consagración, de la elevación? Lo que decía Miguel Ángel, el pecado se siente ofenso al no poder entrar en la iglesia. Se siente ofendido, ¿no? Exactamente. Como diciendo, y lo que hace reprimido. El pecado es arañar el suelo. Además que lo interpretan muy bien y lo hacen fenomenal, como esa rabia, en la carrera también lo hacen muy bien, como ante el Santísimo se arrodillan y otra vez el pecado, como siempre, vuelve otra vez a intentarlo hasta que... Es como un arrepentimiento, ¿no? Exactamente. De hecho, tiene dos paradas. Sí. El pecado en la carrera, cuando inicia la carrera, desde su puesto, para en el estandarte, pega un salto de obediencia al estandarte, sigue la carrera ofensiva hacia el Santísimo y ya al final tiene que arrodillarse y descubrirse como vencido dentro del Santísimo. Ya. Hay una careta que es
la representación de toda la parte anterior de un cerdo. Los 7 pecados capitales. Los 7. Exactamente. Es decir, representa eso, ¿no? El pecado. Sí. Es el pecado mayor. El mayor, sí. Se le llama el... ¿Cómo? Pecaílla. Perdona. Careta de gorrino. Careta gorrino. Muy bien. Pero todo esto es elaborado por los que hermanos, pertenecen a exactamente, al grupo, ¿no? Por los pecados, por los danzantes, sí. Es decir, cada uno allí interviene de una manera, diríamos, muy específica, porque no solamente participan de la representación. Todos lo vivimos a su manera, cada uno lo vive, sí, muy profundamente y lo representa, sí, y lo manifiesta, el pecado corriendo. Hay unos saltos muy bonitos, como el danzante, bailando, la madama, que es la figura, la gracia, cómo envuelve a todos los danzantes, la fortaleza, que es las porras, cómo bailan y cómo representan lo que es el auto sacramental y cómo redimen o cómo interpretan lo que es la limpieza de la persona o de la gracia hacia las personas, hacia el danzante. Me estás diciendo algo que llega a la interioridad. Es decir, para ser de un grupo tanto de pecado como del grupo de danzantes, la persona ha de tener una sensibilidad. Si no, no podría representar eso. ¿Puede ser interpretado así? Totalmente. De hecho, es una sugerencia mía. De hecho, en el pueblo, tanto el grupo de danzantes como el grupo de pecados, una vez que empieza a sonar el tambor y las porras, se te eriza el pelo. Tanto de todo el mundo que lo oye. En el pueblo, además, es un corpus, aparte de sensaciones, de olores, de ruidos, entre la música, el olor del tomillo y del romero, la pólvora, las flores extendidas en todas las calles de las procesionarias. Es espectacular. Me estáis dejando, bueno, yo he tenido la suerte de participar en uno de esos viéndolo, y también invitado por el hermano, el Luis. Pecado Mayor, Gabriel. El Pecado Mayor, que después de la representación por las calles, porque hay una procesión por las calles, pues hay una invitación, el Pecado Mayor en su casa a esos invitados, y yo tuve la suerte de vivirlo. La procesión se alarga, se extiende por el pueblo. ¿Cómo se realiza eso, Miguel Ángel? El recorrido siempre es el mismo de la procesional, siempre. Tiene sus puntos en que cada calle tiene su altar y en cada calle, obviamente, pues cada vecino pinta y decora la calle conforme a sus posibilidades. Hay calles muy poquito, pero no fuera de su mérito. Sí, sí. Y de hecho calles que antes, pues la calle Grande, que es una calle la más grande del pueblo, nunca mejor dicho, sí, la decoraba el ayuntamiento. Lo que pasa que los teletones, pues llegó un momento determinado que por deterioro, por... Y los propios vecinos son los que decoran la calle. Todo el pueblo colabora. Y ese altar tiene alguna peculiaridad o particularidad. Los altares que ponen los vecinos. Es decorado por los vecinos, sí, y luego cada uno pues pone una imagen de Jesús, de María, sí, ¿Y la procesión cómo se realiza? ¿Bajo palio o cómo sale esa custodia que hemos dicho? Sí, normalmente va bajo palio, pero llevamos unos años que han adornado a través de un carrito, pues la han adornado muy bien, han ensalzado al Santísimo y queda diferente, pero queda muy bonito. Y hay momentos ya que no se puede subir por la calle La Tercia, que es una calle también especial, y ya no se puede subir y ya viene bajo palio y ya se retira. Hay algo que yo os quería preguntar, ¿qué es tejer el cordón? Porque antes lo había citado Miguel Ángel. ¿Qué es eso? ¿Qué es tejer el cordón es digamos, el punto crítico de un danzante, como participante dentro del grupo de danzantes. A nivel sacramental es cuando nosotros, que somos almas, pues cogemos las virtudes por medio de la danza. Entonces vamos rotando
por las dos filas, junto con las virtudes, la templanza, la fortaleza, la fe, la gracia, que es la madama, y ahí es donde cogemos las virtudes. Una vez que alzamos el pañuelo a la hora de terminar, cada uno en nuestra fila y al final todos juntos, es el momento cumbre de... Es decir, es Levantamos una el metáfora, pañuelo. ¿no? El tejer el cordón es hacer esa danza. El que El alto estamos viendo. sacramental, Eso sí. es. Que estamos viendo. Todo esto tradicionalmente está manteniéndose. ¿Hay alguna documentación, Miguel Ángel? Habrá poca documentación, ¿no? Poca, vamos. De hecho, ahora mismo a nivel... Yo soy secretario de la Hermandad del Santísimo, 12 años, y datos en poder nuestro, fotos de mucha gente. Tenemos fotos de fotógrafos bastante premiados, como Cristina García Rodero, que nos ha dado fotos del Corpus. Y en nuestro poder fotos, y libros de actas relativamente cercanos en el tiempo. Sí, hay pocos datos. Pocos datos. Pero bueno, la tradición también oral es válida. La prueba es que estamos viendo ahora mismo en imagen, ahí hay, y también hay unos instrumentos. Esto se hizo en Toledo, no es del pueblo, pero estamos viendo lo que es el tejer el cordón, que era lo que yo os quería preguntar y habéis interpretado. Estamos un poco ya al final de nuestro tiempo y como siempre yo me tengo que preguntar algunas cuestiones. Una primera, hay una convivencia, tiene que haber una convivencia, ¿no? Como mensaje entre esta exposición, que no hay otra, de lo que es el auto sacramental, pero hay una convivencia entre un grupo y otro. ¿Qué relación como cofradía tienen? ¿Qué podéis decir? Hombre, hay buena armonía, entre los danzantes y los pecados hay buena armonía. Simplemente que los danzantes tienen su propia casa, los pecados la suya, pero durante lo que es el Corpus, sí que en las procesiones vamos a recogerlos, vienen a por nosotros, pero una relación de procesión. Pero luego humanamente, cristianamente sí, tenemos buena relación. Hay algo que yo había dejado un poco ahí aparcado a última hora. Pensando en Toledo, por ejemplo, la tarasca sale delante de la procesión y tiene un significado. ¿Y vosotros qué me podéis decir de la horca en el auto sacramental de Camuñas? La horca es un acto de iniciación del novicio del grupo de los pecados, que también colabora en los danzantes, toca el tambor, va tocando el tambor cansinamente y se reparte a todos los asistentes, menos al tambor, se echa agua a todos los que van, se acercan y se arriman. Es decir, allí. que también tiene un significado, diríamos, más profano, ¿no? Sí, es totalmente. Por ese motivo yo lo he relacionado con la tarasca Sí. En Toledo. Es decir, se representa por un ser un poco Van por las calles, los pecados van anecdótico, por las calles sí. con el carro, Sí. con una alpaca que se va quemando. Es también, siendo pagano, también es muy bonito verlo, cómo lo hacen y se lo pasan muy bien, todos. De hecho, van Sí. tiznados todos ellos, con ropajes de lo más inusual, muy abrigados, extravagantes, ¿no? porque el correa da correazo bien, Sí. bien ¿Y fuertes. por qué da el correa? Porque yo cuando asistí a la comida, ya pasó la procesión, el correa, ¿qué función tiene? Es el orden, el orden. respeto. El que pone la penitencia, Claro, diríamos. en el Sí, grupo de evidente. pecados es el correa y en el grupo de danzantes es una vara de madera. Sí. Quien pone... Es decir, la estructura de los dos grupos aproximadamente es la misma, ¿no? ¿Qué No. cargos son más fundamentales en el grupo de danzantes? Nosotros tenemos el capitán, el alcalde, judío mayor, esos son como dijéramos, el orden.
el capitán y también va jerarquizado. Cuanto más antiguo, cuanto más mayor, tiene más poder. Sí, sí. Pero no es un poder, es un poquito de orden hacia hacer las cosas bien hechas, Es un poder temporal. el respeto a los mayores. Sí, Pero eso vestidos, porque por ejemplo el grupo de danzantes, sí. mientras estamos vestidos en la mesa, quien tiene el orden es la vara del El alcalde. alcalde. Y si no estamos vestidos, quien tiene el orden es el cordel, que es otro, Que también el siguiente puesto dentro de la jerarquía. Pero que es lo mismo que el correa. Es el equivalente. Son parecidos. Son parecidos, Parecido. pero no. En el caso de pecados solo es el correa. Ya, ya. Bueno, pues llegamos al final del programa. ¿Qué mensaje podemos dar a nuestros telespectadores para que vayan a Camuñas? En Camuñas siempre la representación del Corpus es en jueves. Y repetida el domingo. ¿Qué mensaje podemos dar? A ver, Miguel Ángel, tú que eres una persona que intuyes este tipo de cuestiones. Pues que si van a Camuñas en el Corpus van a ver una cosa única, tanto en sensaciones, olores, sabores y sonidos. Totalmente exclusivo. Algo nunca visto si no lo ves en Camuñas. Muy bien, pues Segundo y Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber venido al programa Huellas de Nuestro Tiempo, porque sin vuestra información y vuestro mensaje, estas vivencias no aparecen en ningún libro. Yo tengo el libro, la prueba es que lo tengo aquí, lleno de fotografías, pero me parece que la mejor fotografía es vuestra presencia. Así que muchas gracias. A usted. Y también, a amigos, a ustedes, como siempre, yo les agradezco que sigan en el programa Huellas de Nuestro Tiempo.